Hola Alejandro, buenas noches para vos y para los televidentes. Gracias, muy amable. Bueno, ¿cómo ha impactado en la economía mundial eh, esta pandemia que ya lleva 8 meses, Fernando? Bueno Alejandro, es indudable que se ha extendido más de lo que cualquiera de nosotros creía, ¿no? Al inicio de esta situación de crisis sanitaria por un virus que se ha trasladado por todo el mundo con una velocidad inusitada. Y más allá de la crisis sanitaria, ha conllevado una crisis económica de profundidades que aún no conocemos, porque hasta tanto no logremos atravesar, superar la crisis sanitaria, que posiblemente a partir de estos meses, de los próximos meses, con la aparición de distintas vacunas y tratando de lograr una inmunidad colectiva, es posible que de a poco vayamos viendo cuál es la verdadera profundidad de la crisis económica. Hasta aquí lo que conocemos es que los productos brutos internos del mundo, es decir, la cantidad de bienes y servicios producidos en el mundo, han caído en promedio un 15%. ¿Qué quiere decir esto? Que ante la demanda decreciente, es decir, la gente se mantuvo en sus casas, no hubo transporte, no hubo aviones, no hubo barcos, no hubo camiones trasladándose, la gente en las casas, hubo una contracción de la demanda, es decir, no hubo una demanda que traccione, que genere la oferta, con lo cual las fábricas del mundo produjeron menos porque no había a quien venderles. Así que esa contracción de la economía a nivel global es del orden del 15%, y exceptuando China, fíjate lo paradójico de lo que es la economía y la salud, que excepto China, que va a ser el único país que está previsto que crezca a tasas muy por debajo de lo que venía creciendo antes de la pandemia, pero aún así va a crecer, el resto del mundo va a ver caída su economía, su actividad económica y sus productos brutos internos. Así que la Argentina, como todo país emergente, es indudable que ha sido mucho más golpeada que los países más desarrollados del mundo, aquellos que tenían estabilidad económica y un crecimiento muy fuerte de su economía, pero Argentina partió de una base muy mala, es decir, nuestra situación Claro. económica es muy endeble y ya lo era antes de la pandemia, con lo cual imagínate que el golpe de la pandemia ha sido muy perjudicial para la economía argentina, y eso es lo que estamos viendo luego de 8 meses de pasada esta crisis sanitaria, cómo las distintas actividades económicas de a poco se van recuperando, pero estamos muy lejos de lograr niveles de inversión, niveles de producción, niveles de consumo anteriores a la pandemia. Y es posible que todavía nos lleve un tiempo más, aun cuando logremos superar la crisis sanitaria, es posible que la crisis económica nos acompañe durante un tiempo un poco más extenso, no solo en la Argentina, sino en el mundo entero. Fernando, hagamos un poco de memoria. ¿Cómo ingresamos nosotros a la pandemia? ¿Cómo ingresa la Argentina económicamente a la pandemia? Bueno, ingresamos con una caída de la actividad económica, es decir, en un proceso recesivo de la economía. Los ciclos de la economía se dan entre crecimientos, estancamientos de la economía y luego decrecimientos o contracciones de la economía, lo que se llama un proceso recesivo, la depresión económica, y finalmente ese ciclo empieza a levantar. Argentina estaba antes de la pandemia, hacía 2 años, ya en un proceso recesivo, es decir, cayendo en la curva de la actividad económica. Y así nos encontró, y encima con una inflación del orden del 40% anual, que es una inflación muy fuerte, de las pocas en el mundo. Estamos entre los 4 o 5 países que tienen inflación, un fenómeno terminado prácticamente en el mundo, pero Argentina tiene un proceso inflacionario, y la combinación entre inflación y recesión es lo que se llama estanflación, que también muy pocos países en el mundo lo tienen. Y aparte, con una pérdida muy fuerte del poder adquisitivo de los ingresos, así ingresamos a la pandemia, porque los salarios, los ingresos en general, siempre pierden la carrera contra la inflación, con lo cual el poder de compra, el poder adquisitivo se va deteriorando cada vez más, y eso también, acompañado de una devaluación de nuestra moneda, del peso local frente al dólar, que es el tipo de cambio
de referencia para la Argentina, nos colocaba en ese momento en una situación muy compleja que traíamos hacía muchos años y que así ingresamos en la pandemia. Por supuesto que la pandemia terminó de destruir esos ya malos indicadores, pero terminó de golpearlos mucho más y ahora estamos con una devaluación cambiaria más fuerte que cuando ingresamos en la pandemia, aun cuando en estos últimos días el gobierno ha logrado de alguna forma, por lo menos con los dólares financieros, calmar un poco los mercados, pero entramos en ese proceso y yo creo que otro factor importante de inicio de la pandemia fue que ingresamos muy endeudados, es decir, con una fuerte situación de endeudamiento con privados y con el Fondo Monetario Internacional. Con los privados logramos reconvenir la deuda, es decir, patearla para adelante, pero todavía con el Fondo Monetario, recién ahora en estos días vamos a ingresar en ese proceso de renegociación de la deuda. Así que entramos en el peor de los mundos que podíamos entrar en términos económicos, Alejandro, esa es la verdad. Y ahora recuperarnos, por supuesto que vamos a partir de un subsuelo muy, muy por debajo, ¿no? Quizás del subsuelo 7 o el subsuelo 8. Claro. Hay otros países, los más desarrollados, que van a empezar a construir sus economías a partir de la planta baja. Nosotros lo vamos a hacer desde un subsuelo un poco más bajo y nos va a costar un poco más que al resto del mundo. ¿Hay antecedentes de una situación similar o parecida? Hay que revisar mucho en la historia, pero hay que irse muy atrás. En casos de cuestiones sanitarias como una pandemia, hay que irse a 1918 recién, ¿no? Muchísimos años atrás, cuando el mundo era totalmente distinto del de ahora, un mundo que no tenía el nivel de globalización que tiene ahora, donde las cadenas de valor no tienen los niveles de agregados que tienen ahora. Pensemos que Argentina, cada bien que produce, en su mayoría tiene alguna parte de un bien importado. Entonces, hoy el mundo está muy globalizado y la cadena de valor está muy agregada, con lo cual, cuando uno empieza a producir determinado bien, es posible que tenga que apelar a algunos bienes del exterior, es decir, importar esos bienes para finalmente terminar la producción local. Los antecedentes que encontramos son esos, de crisis económicas que no estaban relacionadas a una pandemia de salud, el año 29, que fue la gran crisis en Estados Unidos, o el 30, como se conoció más bien como la crisis del 30, pero fue en el 29, y por supuesto la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Con todo lo que ello implicó. Pero estamos hablando de otros escenarios, que si bien generaron profundas crisis económicas, el origen no tenía que ver con cuestiones sanitarias. Claro. Coincidimos en que veníamos mal y la pandemia nos arrastró un poco más. ¿Y cuánto más o cuántos subsuelos más nos hizo bajar la política, Fernando? Bueno, lo hemos conversado muchas veces, Alejandro, de la relación entre la economía y la política. Van de la mano, ¿no es cierto? Cualquier decisión política conlleva una decisión económica y viceversa. Cuando uno analiza la política económica de un determinado país, siempre detrás hay una decisión política de haber tomado esa u otra decisión en contrario. Así que están muy relacionadas. Es posible que los distintos gobiernos, cuando uno analiza ahora, luego de 8 meses, qué es lo que hicieron los distintos países, observa que la verdad, aún aquellos que tomaron una decisión política distinta respecto de las restricciones para la circulación o el grado de apertura de las economías, aún esas economías han caído significativamente. Así que me parece que la pandemia aquí, en este caso, ha atravesado cualquier situación y decisión política, independientemente de cuál haya sido esta. Porque los países, como te decía, aún aquellos que han tenido una posición más laxa, más flexible respecto de las restricciones para tratar de mantener sus economías a salvo, aún esos países han sido fuertemente golpeados en términos de producción y sus economías han caído un 10-11%. Es cierto que Argentina va a caer entre un 19 y un 20% al fin de año, pero
las economías más desarrolladas han caído en un 10, un 11%, que es un montón de caída, ¿no es cierto? Claro. Aun cuando las decisiones políticas trataban de preservar los niveles de actividad económica y, por supuesto, exponiendo mucho más al virus a cada uno de sus ciudadanos. Así que han tenido un éxito muy relativo en términos de salud, porque han sido fuertemente golpeados por muertes y contagios, y tampoco han podido preservar sus economías a salvo. Así que en este caso me parece que cualquier decisión política que hayan tomado los distintos países del mundo, la pandemia los atravesó por igual. ¿Y cómo estamos a nivel latinoamericano, midiendo nuestras economías, Fernando? Bueno, Argentina lamentablemente en los últimos años, respecto de nuestros vecinos, la verdad es que ha tenido una situación muy compleja, ¿no es cierto? Cuando uno ve qué es lo que pasa en Uruguay, en Paraguay, en Bolivia, en Colombia, en Perú, analiza y puede observar que sus productos brutos internos han crecido, es decir, sus niveles de producción, de actividad económica han crecido. Y pocos países latinoamericanos tienen los niveles de pobreza e indigencia que tiene la Argentina, aun cuando siempre nos destacamos nosotros por el contrario, ¿no es cierto? Es decir, teniendo un estado de bienestar muy alto respecto de otros países latinoamericanos. Pero lamentablemente en los últimos años esos países han logrado estabilizar sus monedas, estabilizar sus economías, han derrotado la inflación. No hay país en Latinoamérica, excepto Venezuela, por supuesto, por la situación crítica que tiene desde el punto de vista institucional, pero excepto Venezuela, dejemos de lado Venezuela, el resto de los países no tienen inflación, tienen inflaciones anuales del 3, 4%, lo que nosotros tenemos en un solo mes, y tienen estabilidad de sus monedas, han podido preservar sus monedas locales, y en términos de crecimiento de la economía y distribución de esos recursos han sido mucho mejores que nosotros. Así que lamentablemente Argentina atraviesa una situación muy, muy difícil, y referida a sus vecinos o a toda Latinoamérica, hoy somos, te diría, los peores alumnos del mundo, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué nos queda a nosotros, a los pobrecitos neuquinos, ¿no? Porque la verdad que yo compré todo, Fernando. Teníamos todo el gas del mundo, todo el petróleo del mundo, no se iba a acabar nunca más y nos íbamos a llenar de guita. Hoy tenemos una pobreza tremenda. ¿Qué nos espera, Fernando? Bueno, la ventaja que tenemos las y los argentinos es efectivamente el potencial que tenemos, Alejandro. Que eso se mantiene ahí. Si vamos al caso puntual de Neuquén, tenemos yacimientos de gas y petróleo que son reservorios en el mundo, entre los principales del mundo. Vaca Muerta es uno de los principales reservorios de gas y de petróleo no convencional del mundo. Así que en términos potenciales se mantiene ahí. El problema es que los niveles de inversión que requieren esos emprendimientos exigen cierta estabilidad económica en el tiempo. Exigen seguridad jurídica, seguridad tributaria, estabilidad macrofiscal, es decir, un montón de condiciones que los argentinos en general no hemos podido cumplir. Y en Neuquén en particular tampoco lo hemos podido hacer por las condiciones macroeconómicas de toda la Argentina. Neuquén no es una isla, a pesar de que mantenemos esos recursos naturales que quizá otras provincias no tienen, pero jugamos en la misma liga de la Argentina. Si Argentina no logra brindar estabilidad, seguridad, confianza y certidumbre, las inversiones necesarias para desarrollar un emprendimiento de la envergadura de Vaca Muerta, por el dinero que hace falta y porque son empresas multinacionales que tienen que venir a invertir aquí en la Argentina porque no hay capital nacional que pueda desarrollarlo, bueno, entonces tendremos allí los recursos sin poder extraerlos y sin poder monetizarlos. Esa es una situación crítica que tiene la Argentina, pero en términos de comparativos, de ventaja comparativa, bueno, allí están y ojalá que podamos estabilizar nuestras condiciones macroeconómicas y dar certeza, seguridad, confianza y seguridad jurídica de que no modifiquemos y cambiemos permanentemente las reglas de juego con el tiempo, de modo tal de que esos inversores que hoy miran
con mejores ojos a nuestros vecinos, a Uruguay, a Chile, a Brasil, a Paraguay, a Bolivia y a Colombia, bueno, nos miren a nosotros un poco mejor, ¿no es cierto? Sin tanta desconfianza y sin tanta incertidumbre. Claro, pero si esto no se soluciona, ¿qué nos va a pasar? ¿Vamos a terminar siendo una provincia abandonada, un pueblo abandonado, como fue Sierra Grande cuando se terminó el negocio de la mina de hierro? Bueno, Neuquén ha intentado en estos años diversificar un poco su matriz productiva. Si bien es cierto que el 60% de su Producto Bruto Geográfico depende directa o indirectamente de los hidrocarburos, también es cierto que tenemos otras actividades económicas que tienen que ver con el turismo, con la producción primaria. Es decir, Neuquén ha intentado en estos años cambiar un poco o modificar su matriz productiva. No lo ha logrado en un 100%, porque, como te decía, 6 de cada 10 pesos que producimos las y los neuquinos provienen de alguna actividad relacionada con los hidrocarburos. Pero hay otras actividades que no tienen que ver con los hidrocarburos y que no dependen exclusivamente de ellos. Así que es posible que Neuquén logre atravesar una crisis de la magnitud que estamos atravesando, y por la propia característica también de la actividad hidrocarburífera, apenas logremos atravesar la crisis sanitaria y salir de la pandemia, esa actividad, por mínima que sea, va a significar una reactivación económica en sí misma, porque eso sí, efectivamente tiene un efecto derrame sobre las otras actividades económicas muy fuerte y reactiva muy rápido. Pero es toda una tarea pendiente que hay en Neuquén de diversificar aún más la matriz productiva para no ser tan dependientes de esas multimillonarias inversiones extranjeras que hacen falta para desarrollar un yacimiento de las características de Vaca Muerta. Por supuesto que estamos hablando de los no convencionales, pero hay otras actividades dentro de los hidrocarburos, como la recuperación secundaria y algunas otras, que se pueden llevar adelante con menores niveles de inversión y que generarían rápidamente mejores condiciones laborales y de ingresos de muchísima gente que hoy no se encuentra trabajando o se encuentra con un salario básico en sus casas. Fernando, la última y ya te libero. ¿Cuáles crees vos que van a ser las principales demandas en la pospandemia? Bueno, es difícil imaginarlo, Alejandro, pero uno puede pensar que el mundo hay que ver cómo reacciona, si va a mantener este nivel de globalización que tiene o tenía antes de la pandemia, o si las economías de cada uno de los países van en principio a cerrarse un poquito más para intentar una reactivación económica en principio local y luego empezar a comerciar con el resto del mundo. Diera la impresión que los niveles, como te decía al principio, de que la cadena de valor está muy agregada, es decir, vos necesitas muchos productos de distintos países del mundo para producir un solo bien, eso va a tratar de mantenerse y los países no van a poder mucho encerrar sus propias economías, sino que van a tratar de, entre todos los países, o por lo menos en términos de continentes, lo hará la Unión Europea por un lado, lo hará América por el otro. Nosotros tenemos nuestro Mercosur y trataremos entonces entre distintos bloques del mundo de reactivar nuestras propias economías. Es posible que en la medida que la actividad económica vaya retomando cierto grado de normalidad, si bien creo que un nuevo orden económico y social va a imperar en el mundo luego de esta pandemia, no va a ser el mismo mundo en términos económicos que antes de la pandemia, será uno más nuevo, pero es posible que se empiecen a traccionar algunas demandas que tienen que ver con los alimentos, que tienen que ver con el transporte, que tienen que ver con el turismo, y también, por supuesto, en el caso particular de Neuquén, a partir de que empiecen esas actividades a movilizarse, el recurso del petróleo y del gas es un recurso muy buscado en el mundo, Alejandro. Así que es posible que logremos reactivar nuestra propia economía muy rápido. Argentina depende mucho de los commodities internacionales, como lo es el petróleo, como lo es la soja, como lo son distintos granos y cultivos que tenemos aquí en la Argentina, y la verdad que tenemos todo ese potencial para abastecer al mundo.
Es posible que una vez que la economía se reactive, la gente empiece a salir de las casas a partir de la vacunación seguramente, pero empiece a reactivarse de a poco la vida con cierta normalidad, como teníamos antes de la pandemia. Bueno, la demanda traccione rápidamente absolutamente todos los sectores de la economía. Es posible que algunos, por supuesto, la gente va a ser más cauta, va a ser más conservadora en su consumo, pero hay cuestiones como los alimentos, las vestimentas, el esparcimiento, que durante este año nadie pudo salir, así que es posible que el turismo también traccione mucho la demanda. Bueno, es posible que todas esas actividades reaccionen más rápidamente que algunas otras que quizá la gente sea o mantenga una conducta un poco más conservadora que antes de la pandemia. Fernando, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Gracias, Alejandro. Buenas noches.